Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Vamos a empezar el culto de esta mañana, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios mediante un corito. Temprano yo te buscaré. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque estamos todos estos hijos tuyos aquí delante de ti para poder adorarte y alabar tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el que dirija este culto que hemos preparado para tu gloria, que tú seas el que dirija los labios de nuestro pastor en la palabra que ha de traer a nosotros en esta mañana, y que nuestro corazón pueda recibirlo de la forma que tú quieres, Padre. Te pido que te agrades de todo lo que hagamos, de todo lo que cantemos y leamos, y que tengamos un corazón siempre dispuesto para adorarte y para alabarte, Padre. Quédate con nosotros entonces, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ay, perdón. Pueden tomar sus asientos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias al Señor porque todos están aquí. No sé si haya alguna persona que no haya venido antes, que esté por primera o segunda vez aquí. Sí, por aquí está el hermano de nuestro pastor. Nos va a saludar. Es el hermano Omar Sosa y le damos la bienvenida. Gracias a Dios por su presencia. Lamentamos mucho la razón por la que está aquí, pero le damos muchas gracias a Dios porque está con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlo aquí, hermano.
Entonces, no sé si hay algunos anuncios. Sí, por favor. Dios les bendiga, mis hermanos. Es bueno saludarles, es bueno estar aquí. Eh, Algunos avisos que son importantes en estos días es lo siguiente: tendremos ya en muy pocos días, en 2 semanas, la Escuela Bíblica de Vacaciones. Será del 1 al 5 de agosto. Nuestra hermana Asenet Durán está dirigiendo como directora de la Escuela Bíblica de Vacaciones, y con ella hay que acercarse para 2 cosas: si alguien quiere participar en alguna forma o si alguien quiere dar una cooperación para los refrigerios que se sirven. Pero si no encuentran a la hermana Asenet, con la hermana Janini, ella también puede recibir estos apoyos, ¿no?, para la Escuela Bíblica de Vacaciones. En cuanto a lo que es la Escuela Bíblica de Vacaciones, se tendrá un cupo hasta de alrededor de 120 niños. Y eso significa que tal vez todos tenemos niños, hijos, sobrinos, nietos que queremos inscribir. Y en ese caso, hoy se están dando estas preinscripciones, pero terminando el servicio del mediodía, es decir, a las 12:30 más o menos. Pero entendiendo que tal vez algunos no pudieran estar en ese momento, o quienes nos están viendo por la transmisión, envíen un mensaje, por favor, envíen un mensaje o comuníquense al teléfono de la iglesia, al número de la iglesia, y hagan la preinscripción. Pero por favor, si van a preinscribir a alguien, entonces comprométanse a traerlo. Solamente causas de fuerza mayor que le impidieran, por ejemplo, estamos cuidando el asunto de los contagios, que no nos vaya a rebasar esa situación. Si se presentara síntomas de gripa y de todo esto, pues entonces pediríamos que no asistieran, que los niños no los trajeran, pues para evitar contagios, ¿verdad? Entonces, pero en todo caso, si usted inscribe a su hijo, sobrino, nieto, tráigalo, comprométase en ello. El día de mañana inicia otro aviso diferente. El día de mañana inicia la reunión anual de la Convención Nacional Bautista de México. Eso será en Puebla, en la ciudad de Puebla, y se reúnen mensajeros de todas partes del país donde hay iglesias bautistas. Entonces, mañana vamos 5 de aquí de la iglesia que vamos como mensajeros: la hermana Lolita Zambrano, la hermana Maru, ella también estará en la reunión, el hermano David Correa, el hermano Carlos Escobar y un servidor. Somos como mensajeros para esta reunión. Entonces, les pedimos sus oraciones. Varios de nuestros hermanos pues estaremos viajando. En ese caso, pedimos sus oraciones pues por los que viajamos de aquí de la iglesia o de otras partes del país, que Dios nos cuide, y también que las reuniones cumplan el propósito, ¿verdad?, de glorificar a Dios, de honrar a Dios. Así que es eso. Las reuniones son del mañana lunes hasta el viernes. En ese caso, aprovecho para pedir sus oraciones. Estos días, pues ustedes saben, han sido días difíciles para nosotros como familia. Aún así, consideramos que sí haremos este viaje, y pues que Dios nos ayude, que nos ayude, que sea para bien. Y después de esta semana
tomaremos unos días de descanso, unos días de vacaciones como familia, entonces vamos a estar, a descansar un poco, vamos a descansar un poco. Así que pedimos sus oraciones por eso, y eso significa entonces que pues en algunos días no podremos estar tan comunicados, ¿no? para eso. Hay algo más. También en la misión de San Agustín del Maíz se va a llevar a cabo la Escuela Bíblica de Vacaciones. Será en la segunda semana de agosto. Segunda semana de agosto en San Agustín del Maíz, y también si alguien quiere participar, ahí en ese caso se puede comunicar con nuestro hermano Carlos Escobar o con un servidor, conmigo, para eso. Creo que son los avisos, son los avisos, y si alguien quiere dar alguna aportación para lo que es en la Escuela Bíblica de Vacaciones, se levanta una ofrenda de misiones, y esa ofrenda de misiones se envía a algún campo en algún lugar del país. En este caso se va a enviar para Yucatán. Allá hay una casa que se llama Casa de los Abuelos, y allá se va a enviar para apoyar un asilo que se encuentra allá. Si alguien quiere, los niños durante la semana van a estar dando las aportaciones, pero si alguien quisiera desde ahora, puede hacerlo. Ahí en Semana Cenet trae también esta caja donde se puede dar esas aportaciones. Bueno, son los avisos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a cantar 2 coritos más. Señor, venimos ante ti para adorarte sobre ti. Levantando tu nombre, que todo el mundo
hermanos, vamos a permanecer un momentito más de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 26 al 28. Y vamos a leer estos versículos todos juntos. La palabra de Dios dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Vamos a recibir a nuestro hermano Iván, que trae la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Quiero decir que los hermanos diáconos de nuestra iglesia me preguntaron si yo estaba en la disposición de compartir el mensaje el día de hoy en los cultos que tenemos. Ustedes saben, el día viernes mi mamá fue llamada a la presencia de Dios. Y pues por el duelo, por el dolor que esto causa, es natural que tal vez uno tome un tiempo. Y ellos amablemente se acercaron y me preguntaron si yo quería que alguien más, dadas las circunstancias, pues predicara. Y yo les dije que no. Agradecí desde luego y agradezco, pero les dije que no porque predicar la palabra de Dios es mi vida. Eso es lo que Dios me puso a hacer en esta vida. Y si no lo hago, entonces eso hace que muchas cosas no tengan sentido. Aún en medio del duelo, y precisamente en medio del duelo, puedo decir lo siguiente, y por cierto tengo aquí a mi hermano como testigo, de que cuando yo entendí de Dios el llamado y la vocación a servirle, fue necesario dejar todo, y también a mi familia. Y sí, probablemente quien más lo sintió fue mi mamá. Nunca estuvo en contra, sino al contrario, siempre me apoyó, me favoreció. Pero justamente por eso no puedo dejar de predicar, porque acepté el llamado de Dios y tengo que cumplir eso siempre. Y por lo mismo, aún en medio del duelo o del dolor, tengo que llevar a cabo el ministerio que Dios me llamó a hacer. Porque también mi mamá
estaría de acuerdo con eso. Y honramos a Dios en esta hora y honramos también a nuestros seres amados. Quiero iniciar este mensaje con una pregunta. ¿Hay algo que pueda cambiar el corazón de una persona tanto como lo hace, como Dios hace por medio de su palabra? Es decir, ¿existe algo que pueda cambiar tanto la vida de una persona como es la palabra de Dios cuando llega al corazón? Sucedió que un rey creía que estaba haciendo bien las cosas, pues estaba haciendo reformas importantes en el reino y eliminó las figuras que les causaban grandes tropiezos y estorbos y mandó la reconstrucción del lugar de adoración a Dios con los mejores constructores y artesanos de ese momento y empezaron a llevar a cabo una gran obra, unas grandes reformas. Y entonces, cuando estaban en eso, encontraron un libro. Y ese libro, cuando lo leyeron, conmovió tanto el corazón del rey, cuando escuchó esa palabra, que en ese momento todo cambió. Es decir, el rey pensaba, estoy llevando a cabo todo lo que tengo que hacer. Y pensó, estoy bien, estoy llevando a cabo lo que tengo que hacer. Pero fue en el encuentro con la palabra cuando todo cambió. El avivamiento espiritual viene por la palabra de Dios. Es decir, nosotros podemos pensar que tenemos avivamiento espiritual llevando a cabo una serie de cosas en nuestra vida. Cosas buenas, obviamente me refiero, ¿no? Pero ese avivamiento espiritual no es tal sino hasta que tenemos el encuentro con la palabra. Hasta entonces, ese encuentro con la palabra trae un verdadero avivamiento espiritual. Abramos la Biblia, por favor, ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y la historia es la historia del rey Josías, rey en la ciudad de Jerusalén y rey que estaba gobernando en la tribu de Judá, al sur de Israel. Entonces, en esta historia dice que el rey Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar y estuvo 31 años en el reino. Y dice en el versículo 3 que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Y empezó a hacer muchas reformas que empezaron a cambiar la nación completa. En el versículo 8 dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y empezaron a reparar. Dice que envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Así que este rey empieza a hacer reformas muy importantes, empieza a hacer que las cosas empiecen a cambiar dentro del reino y todo va muy bien. Sin embargo, el encuentro con la palabra de Dios es intencional o a veces sin intención. Es decir, no siempre estamos buscando ser enseñados o instruidos, pero Dios tiene tiempos en los que habla a nuestro corazón. Y ese encuentro con la palabra de Dios
va a suceder y cuando sucede, todo cambia. El rey Josías no lo estaba buscando. Él pensó, ya es tiempo de que hagamos todas estas reformas, empezó a trabajar, pero él no estaba diciendo, y cuando hagamos estas reformas, ahí vamos a tener una lección espiritual a través de un libro de la Biblia. No estaba pensando así. Él simplemente dio órdenes y dijo, reparen la casa de Dios, reconstruyan, repárenla, porque había estado muy descuidado ese lugar. Pero sucedió que alguien encontró el libro de Dios, la palabra de Dios, al estar ocupado en otros asuntos. Mire, de lo que dice el versículo 14, 34-14 de 2 de Crónicas, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Sacando el dinero, los recursos que se iban a invertir para la reconstrucción. Pero entonces se encontró el libro. Así como lo narra, es casi incidental, es algo no a propósito, no es con toda la intención, sino casi por accidente, como decimos. No es una casualidad porque entendemos que Dios tiene sus propósitos. Pero para ellos que estaban ocupados en otras cosas, es casi como algo inesperado. Y el rey fue informado del hallazgo y leyeron el libro de Dios en su presencia. Entonces fue que toda su vida cambió. Mire lo que dice el versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. Y entonces mandó saber qué significaba estas palabras que leyeron. Sigue diciendo ahí el versículo 20 y 21, y mandó a Hilcías, que es el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asalías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Así que está tan conmovido y está tan convencido de que esta palabra es palabra de Dios y es palabra poderosa que se va a cumplir, que se va a llevar a cabo. Entonces está muy impactado el rey, muy impresionado. Y al estar tan impresionado, dice, por favor manden, porque necesitamos saber qué significa esto, qué significa este mensaje. Entonces lo que entendemos es que oír no es solamente el aspecto físico, mecánico de cómo percibimos los sonidos. No es solamente escuchar o entender que hay palabras que alguien está pronunciando. Ni siquiera es decirle a la otra persona, ya entendí. Oír no es así. En términos bíblicos, oír es cambiar nuestra vida. Oír es cambiar nuestra vida, nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro enfoque. Oír es cambiar la dirección en la que vamos. Eso es lo que está diciendo. Cuando alguien, en términos bíblicos, estoy hablando, cuando alguien en términos bíblicos dice que oyó la palabra de Dios, o cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, lo que está diciendo Dios es, cambia tu vida, cambia tu enfoque, cambia la dirección en la que vas.
Ya no vayas por tus propios razonamientos. Ya no vayas en la dirección de tus propios consejos o tus propias ideas. Cambia. Entonces, oír significa cambiar. Por eso la respuesta de la profetisa Hulda, muy interesante, que es una mujer, la mensajera de Dios en este pasaje, la profetisa Hulda confirmó al rey que el camino de oír la palabra del Señor es lo que necesitamos para nuestro corazón. Mire, versículos 22 y 23 dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y ahí viene el mensaje. Entonces, Hulda, una mujer profetisa, confirmó al rey que efectivamente es necesario cambiar. Es necesario cambiar. Necesitamos la palabra de Dios para nuestro corazón, para nuestra alma. Y lo único que puede dar el sentido correcto a nuestra existencia es que llevemos a cabo ese cambio de acuerdo a la palabra en nuestra vida. Cuando la Biblia dice que no hagamos algo, es porque nos quiere dirigir por el camino correcto. O cuando la Biblia dice que sí hagamos algo, es porque quiere conducirnos igualmente de tal forma que seamos bendecidos. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tanto llegó a cambiar el rey que se conmueve. Mire lo que dice el versículo 26. Mas al rey de Judá, es el versículo 26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Oíste las palabras del libro. Versículo 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Tanto llegó a cambiar el rey que se conmueve, se humilla, rasga sus ropas en señal de dolor por haberle fallado a Dios y llora. Todas son expresiones visibles, porque también cuando alguien está conmovido en su corazón, todo su ser se estremece. Llorar es una expresión de sentimiento. Mire, en estos días me ha tocado llorar. Y ayer que llegó mi hermano de Tuxtla, lo que hicimos fue nos abrazamos y no estábamos diciendo palabras, pero los dos estábamos conmovidos, llorando. Esto es de lo que está hablando este texto, no de aquel que escucha indiferente la palabra,
no de aquel que escucha y dice, qué bonito estuvo el sermón. O, no me gustó esta vez, como que estuvo aburridón, ¿no? Estuvo así medio aburrido, como que estuvo apagado, como que no me gustó tanto. Aquí lo que está diciendo es alguien que se conmueve profundamente. Y como se conmueve profundamente, cambia su vida. Todas estas son expresiones muy visibles. Algunos podríamos decir son expresiones estas de rasgar la ropa, de llorar, de inclinarse. Son expresiones hasta muy dramáticas, ¿no? Podríamos decir. Qué dramático el rey, ¿no? Qué exagerado el rey. No, no es exagerado. Es expresiones visibles de un cambio que sucede en el corazón. Entonces, lo que está sucediendo es que desde el corazón el rey, desde el corazón del rey hasta todo su ser ha cambiado. Porque oír la palabra no es solamente leer de vez en cuando o venir al templo. Oír es cambiar. Usted y yo no podemos decir que hemos oído la palabra si no hay un cambio en nosotros, una evidencia visible y palpable de haber oído a Dios. Si no hay una evidencia visible o palpable, entonces simple y sencillamente no podemos decir que hemos oído a Dios. Pero lo extraordinario del texto es que no se queda ahí. Decíamos, el avivamiento espiritual viene por la palabra de Dios. En primer lugar, oír a Dios. Pero en segundo lugar, ser escuchado por Dios. Cuando hemos oído a Dios, entonces necesitamos hablar con Dios. Es como una respuesta que viene desde nuestro corazón hacia Dios. Y le decimos a Dios lo que necesitamos decirle. El versículo 27, lo leo de nuevo, dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué dice? Yo también te he oído. Vean qué extraordinario es eso. Qué maravilloso es que primero Dios hace oír su palabra a nosotros. Pero después, cuando viene la respuesta sincera del corazón de un creyente, hablamos con Dios. Y entonces Dios nos escucha. Y es maravilloso eso, porque no es solamente Dios dice algo, sino que Dios se detiene para ver qué decimos nosotros. No es como un jefe o una persona poderosa que está ahí desde su lugar dando órdenes. A ver, tú haz esto. Tú haces aquello, y tú por favor te me apuras y haces acá. Quien está haciendo eso no espera una respuesta, ¿verdad? Simplemente que lo hagan y ya. Pero Dios no es así. Dios habla con nosotros y nos dice, hey, quiero decirte esto. Pero luego se queda ahí para ver qué decimos nosotros. Por eso Dios es como un padre. Porque un padre o una madre, podríamos decir, los padres
no están solamente dando órdenes, sino que esperan una respuesta de sus hijos. Es una relación, es un diálogo, es una relación de cercanía y por mucho es una relación de amor. Y eso es lo que sucede aquí en este texto. Es como una respuesta que viene desde el corazón para decirle a Dios, ¿qué le decimos a Dios? Perdóname o perdónanos, porque necesitamos el perdón, la misericordia de Dios. Ayúdame o ayúdanos. O necesitamos decirle, restáurame o restáuranos, restaura mi matrimonio, restaura mi familia, o cambia mi vida, Señor, o enséñame, necesito que me enseñes, o inclusive le podemos decir o necesitamos decirle, corrígeme, o bendíceme, bendícenos. Todas estas son expresiones de pedir la misericordia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia cuando nos acercamos a Dios humildemente y hablamos con Dios. Aquí en el capítulo 34 no aparece la oración del rey, no sabemos qué dijo el rey, cuáles fueron las palabras del rey, pero es obvio por lo que dice la profetisa, dice, yo también te he oído. Es obvio que Josías, el rey, habló con Dios, abrió su corazón delante de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Dios escucha a un corazón arrepentido y sincero. Dios no va a escuchar a quien no va a Él de todo corazón, sino que va a escuchar al que decide cambiar. Oír a Dios no va solo. Después de oír a Dios, hablamos con Dios. Es un diálogo. Es un diálogo. Y después, ¿qué viene después? Ya oímos a Dios, ya hablamos con Dios, después viene la obra de Dios. Entonces, poniéndolo así en los verbos infinitivos, oír a Dios, hablar con Dios y lo tercero, ver la obra de Dios. Es decir, que después de todo, la obra de Dios sucede. Es un acto de pura gracia, de misericordia del Señor. Sucede que el rey no vería el mal que el Señor haría venir sobre aquel lugar y sobre aquellas personas. Eso significa que si no vería el mal, entonces ¿qué vería? El bien. Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Si no iba a ver el mal, significa entonces que iba a ver el bien que Dios iba a hacer. La obra de Dios. Dios habla, nosotros hablamos con Él y le decimos, Señor, he oído y voy a cambiar. Y cuando cambiamos, entonces, cuando cambiamos y estamos en esta relación con Dios, entonces Dios bendice. Y su bendición es el bien que Él trae sobre nosotros. Así que eso significa que el rey iba a ir en paz a descansar. Esa es la respuesta de Dios. Es mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios
detenga o cambie sus planes o sus tiempos para dejar de hacer algo. Pero así es Dios, extraordinariamente bueno, que lo que ha dicho que va a hacer, lo hace, pero lo hace en el tiempo tan perfecto que nos hace bien a nosotros. Finalmente, como sabemos, sí vino una gran destrucción sobre Jerusalén y sí fue juzgada aquella nación. Sí sucedió, pero no fue en el tiempo de Josías. Entonces, Josías no vio toda esa destrucción. Lo que Josías vio fue el bien de Dios. La respuesta nuestra a Dios, cuando Dios da su palabra y nosotros cambiamos, la respuesta nuestra a Dios va a hacer cosas tan extraordinarias, pero no por nosotros, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Veremos milagros, maravillas, cosas poderosas que Dios quiera hacer por su misericordia. La obra de Dios sucederá con nosotros y a pesar de nosotros. Pero Dios tan bueno nos da la oportunidad de responder a su palabra y nos da la oportunidad de ver su obra. Solamente quien no quiere acercarse a Dios y quien no quiere cambiar, entonces sufrirá por la dureza de su corazón. Usted y yo podemos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Ese avivamiento espiritual vendrá por la palabra de Dios. Cuando Dios da su palabra, entonces oír la palabra de Dios, y eso significa cambiar. El rey Josías no era una persona mala, y es más, estaba haciendo muchas reformas que estaban ayudando a toda la nación. Pero fue hasta el encuentro con la palabra de Dios que su vida cambió por completo. Tendría tal vez unos 26 años cuando eso sucedió. Comenzó a reinar de 8 años, pero en ese momento tal vez ya tenía 26 años de edad. Y en ese encuentro con la palabra, su vida cambió por completo. Sus pensamientos, su corazón, su forma de hacer y de sentir, todo su ser. Y entonces se acercó a Dios y Dios lo escuchó. Y entonces pudo ver la obra de Dios. El cambio que sucede en nuestra vida no es otra cosa que podríamos nosotros decir. El cambio que sucede en nuestras vidas cuando viene la palabra de Dios, eso es el avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual no es entonces que andemos repartiendo sonrisas por todas partes. El avivamiento espiritual es que nuestra vida ahora se ciñe a la palabra de Dios. Que nuestra vida ahora anda de acuerdo a la norma divina. Y la palabra de Dios sigue guiando nuestra vida en todo el proceso y en todas las cosas hasta que Dios nos llama a su presencia. Entonces, de acuerdo a esto, el avivamiento espiritual es por la palabra, pero el avivamiento espiritual es permanente. Alguien puede estar 50 años en avivamiento espiritual. ¿Y cómo? Si su vida va
de acuerdo a la palabra. Si no se cansa de seguir el consejo de Dios, si no se cansa de caminar cada día de acuerdo a lo que Dios dice en la Escritura. ¿Y usted oye la palabra? ¿Significa que ya cambió? ¿Significa que su vida cambió? Y entonces, ¿cuál va a ser su respuesta a Dios? El día de hoy, hagamos un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios de obedecer su palabra, de seguir su palabra, de cumplir su palabra. Oremos. Padre Dios nuestro, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, hemos pedido, Señor, por un avivamiento espiritual para tu iglesia, para las familias en esta tu iglesia. Hemos pedido por un avivamiento espiritual en los corazones. Pero ese avivamiento espiritual no sucederá si no somos guiados por tu palabra, Señor. Te pido entonces que tu palabra esté en el corazón de cada uno de tus hijos y que tú hables a nuestro corazón y que tú cambies nuestra vida, Señor, y que nos conmovamos hasta llorar delante de ti y que nuestra vida, Señor, sea transformada por tu poderosa palabra, Señor. Que cada día estemos dispuestos a leer, a escuchar el mensaje de tu palabra y ser guiados por ti, Señor. Que memoricemos la Escritura, que leamos la Escritura, que escuchemos la Escritura, que compartamos la Escritura, Señor. Danos tu bendición y danos un gran avivamiento espiritual aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es tiempo de recoger las ofrendas. Le voy a pedir a los encargados. Uno. Bueno, es el tiempo de recoger estas ofrendas y diezmos y hermanos les invito a que oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en estos momentos, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Y bendito Dios, seguimos pidiéndote que a nuestro hermano pastor le sigas sustentando, le sigas dando fuerzas y pronto le des consuelo y paz a sus corazones, de la familia y de nuestro hermano pastor. Te agradecemos, bendito Dios, el que podamos estar alabando tu santo nombre también a través de nuestras ofrendas y diezmos, pidiéndote, Padre, que sigas estando en las actividades, en sus negocios de cada hermano, de nuestros hermanos que están en sus hogares, que no pudieron estar en esta hora aquí con nosotros. Y Señor, pedimos que estas ofrendas y diezmos, tú las bendigas, las multipliques y que sean usadas para la extensión de tu palabra, para el mantenimiento de este lugar. Bendícelas pues, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ser dirigidos en la oración por nuestro hermano Iván. La palabra de bendición para todos dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cómo necesitamos esta palabra de bendición que Dios quiera cumplir en cada uno? Oremos. Padre Dios nuestro, en el nombre de Cristo, Señor, bendice a tu iglesia, que podamos responder a tu palabra y ajustarnos, Señor, a tus planes, a tus propósitos y seguirte a ti. Y que podamos ver el bien, que podamos ver el bien y la bendición, Señor, en cada familia, en cada hogar. Que podamos ver tu obra, Señor, en la vida de cada uno y en cada familia, Padre. Que podamos escuchar de esa bendición en cada uno, Padre. Hemos venido y tú sabes, Señor, las necesidades que hay en nuestro corazón, la necesidad que hay en nuestra alma, en nuestras familias. Y cada familia, Señor, tiene situaciones por las que está pasando. Y por eso pedimos, Dios, tu bendición. Pedimos tu bendición y la paz que solo tú puedes dar. Bendícenos, Dios, y que podamos ver tu poderosa obra, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Pedimos tu bendición para esta semana que inicia y pedimos tu bendición, Señor, para que podamos ir adelante en los diferentes asuntos y compromisos que tenemos. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.